Está llamando. ¡Ya! Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes a esta emisión número 182 de Política a la Mexicana de este 12 de octubre, Día de la Raza. Pero antes déjenme decirle que quisimos ofrecerles un solo de arpa como fondo musical. Concierto en la llanura, preciosa melodía, y con nuestros maestros del arpa que tenemos en Veracruz, pues imagínense cómo suena el arpa, que hasta como la guitarra también llora cuando es bien ejecutada. Y pues hoy, 12 de octubre, el Día de la Raza para algunos países, para otros pues tienen diferentes nombres, cada quien le da la identidad que quiere a esa conquista de por Cristóbal Colón hace 525 años. Esto fue en 1492, y 29 años después, en 1521, hace 496 años, vino la conquista por Hernán Cortés y sus aliados, que incluso las toltecas dicen que como eran perseguidos y explotados por los aztecas, pues se unieron al enemigo, como la Malinche, nuestra figura emblemática del sureste mexicano, cuya paternidad se disputan Tabasco y Veracruz que nació, y por acá en Veracruz se la disputan Oluta y Jaltipan, que nació ahí, que nació acá. El caso es que fue una mujer que tuvo mucha presencia en esa conquista, inteligente ella, indígena, bella mujer indígena, que cautivó a Hernán Cortés, que por supuesto no fue tanto el amor sino la conveniencia de que aprendió a hablar el castellano, la Malinche, y también pues hablaba todas las lenguas mestizas o indígenas, perdón, que esto le favoreció a Hernán Cortés la comunicación con los caciques o jefes de cada una de esas etnias, y pues se fue a la conquista, que para algunos la llaman el doloroso encuentro entre dos mundos, y para otros, yo por ejemplo soy de la opinión que efectivamente fue una explotación criminal, una conquista sangrienta la que se dio de nuestro país por parte de los españoles, porque Hernán Cortés, según cuenta la historia, pues traía la peor gente que pudo encontrarse, incluso gente que sacaron de las prisiones, pues ya no tenían otra alternativa más que irse a esa aventura sin fin. No sabían hasta dónde iban a llegar, y pues traían una serie de enfermedades que fueron las primeras herencias que nos dieron. Pero por el otro, yo también he opinado y opino que por lo menos sí nos sepultaron toda nuestra cultura. Vemos cómo están, vemos el Templo Mayor, yo he conocido algunas iglesias en aquella región del centro de México, sobre todo en el Estado de México, donde debajo del altar o de la mesa donde ofician los curas las misas, ahí han encontrado ídolos de piedra que precisamente los llevaban ahí como atractivo para que los indígenas fueran a las iglesias que se construyeron, pero atraídos por sus ídolos, por sus dioses, y ahí los empezaron a convertir al catolicismo. Decíamos que en otros países se le identifica de diferentes maneras a este día, y aquí en México, bueno, pues ya después de la conquista vinieron la conquista de 1521, la conquista, pues 300 años después vino la guerra de independencia, precisamente para liberarnos de todas esas tragedias que se derivaron de la conquista. Y 100 años después vino la guerra, la revolución, 1910, y hasta la fecha seguimos todavía luchando con los conquistadores. Para mí, los conquistadores de hoy, de México, y los mexicanos,
no es el empresario, el dueño, los dueños del dinero, no. Los que nos tienen sometidos, nos tienen conquistados, y algo habrá que hacer para liberarnos, es la nociva y parásita partidocracia, que lo sabemos cómo es dueña de la elaboración de las leyes que nos rigen, y las hacen como a ellos conviene, no como conviene a México. Ese es otro lastre que arrastramos en México, y que debiéramos hacer conciencia para someterlos a base de, pues, el sufragio. México ya no está para la violencia, ni para hacer revoluciones ni guerras. La revolución debe ser democrática, y hay partidos como el PRD que se llaman eso y resultan todo lo contrario. Ahorita, por ejemplo, Alejandra Barrales le ha ordenado ya por segunda vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que convoque a el cambio del Consejo Ejecutivo Nacional del PRD, porque el que está es espurio. Pero pues simplemente la señora anda muy ocupada en las cuestiones del futurismo, con el frente que hicieron, anda como Pepita en comal caliente, el frente del PAN, PRD, MC. Y comento en mi columna de mañana, que ya está en cebejara.com y en otros portales, que ella ahorita que va a cambiar la directiva, si ella precisamente tiene el poder del control del PRD, y que ella aspira a que ese frente la nomine como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o en su caso parece que también aspira a que, si gana Anaya, que va a ser el candidato del frente, si gana la presidencia, a ser ella la primera mujer que llegue a la Secretaría de Gobernación. Así están las cosas en estos tiempos que estamos conmemorando hoy el 525 aniversario del descubrimiento de América por ese navegante genovés Cristóbal Colón, y ya después todo lo que vino hasta la fecha, cuando seguimos sometidos por la bota, pero hoy, de esa partidocracia que ya ven, no tiene entrañas, no tiene corazón, no tiene nada que se identifique con este pueblo tan generoso, tan noble y tan solidario, como lo demostró ahora con los sismos del 7 y 19 de septiembre, que hasta la fecha la partidocracia no ha dicho esta boca es mía, y cómo nuestro pueblo, nuestro noble y generoso pueblo, sigue aportando ayuda para los hermanos en desgracia. Hace 525 años de la conquista, y pues andamos ya por los 490, del descubrimiento de América, 525, y 496 de la conquista, que todavía tenemos rescoldos de ella, porque se han venido renovando los conquistadores, lo sabemos, en todos los frentes y en todas las manifestaciones y expresiones de sometimiento, que México no está ni debe estar ya para seguir. Pero pues cada quien, decíamos que hay un sabio, una sabia consigna que dice que los pueblos tienen los gobernantes que merecen, y nosotros pues tenemos también la partidocracia que nos merecemos. Ayer les comentábamos que los ferrocarrileros, los trabajadores, los estimados, admirados trabajadores ferrocarrileros que dirige Víctor Flores Morales a nivel nacional, y por acá en toda la región esta, incluida parte de Chiapas y de Oaxaca y Tabasco, Vicente Ramón Uscanga, habían recibido un extraordinario incremento salarial, y hoy estuvo por acá el líder nacional Víctor Flores Morales para informar en asamblea a sus representados de por acá, y también acompañado de Vicente Ramón Uscanga, que el incremento fue, agárrense, de 8.48%, extraordinario. Pero esto no, Ferrocarriles ya no es del gobierno, es de la iniciativa privada,
Y aquí, por ejemplo, y en muchas partes del país, la empresa que tiene la concesión que le dio el gobierno es Ferrosur. Y bueno, también les dieron prestaciones, les renovaron, les incrementaron las prestaciones, y nos da gusto porque es un sector también, el ferrocarrilero, que colabora a el desarrollo de México, de Veracruz y por supuesto de esta región, donde conocemos a muchos hombres que ya jubilados, otros activos, que tienen mucha historia que contar respecto a lo que ha sido, es y seguirá siendo, no hay duda, los ferrocarriles de México, hoy ya concesionados a la iniciativa privada, que los han hecho rentables porque es un negocio rentable. Desgraciadamente en el gobierno, pues todo lo que toca lo pervierte, lo corrompe y lo quiebra. Tenemos todavía ferrocarriles para rato, aunque la inversión, según explicaba Víctor Flores Morales hoy, está en marcha, no para crear, para regresar el transporte de pasajeros por ferrocarril, pero sí para mejorar toda la red ferroviaria por seguridad, para que siga fluyendo ese movimiento de carga en gran escala que hacen los ferrocarriles, porque resulta todavía, no obstante que lo administra la iniciativa privada, más barato que el que se hace por la vía carretera. Y el gobernador Miguel Ángel Linares dio a conocer hoy que ha creado una página en internet, la presentó hoy por la mañana, donde ya está registrado todo lo que se ha incautado, decomisado al duartismo saqueador, tanto en recursos económicos como en bienes muebles e inmuebles que hay, que compraron, que adquirieron al amparo de la corrupción de esa docena trágica que hizo crisis ya en los 6 años de Javier Duarte de Ochoa. Ahí, dice el gobernador, se explica en detalle y a detalle todo lo que se ha rescatado, cómo se está invirtiendo, lo que es invertible y dónde está lo que no. Es decir, hay haciendas, por ejemplo la de ahí de Fortín, la de allá de Valle de Bravo en el Estado de México, que pues se van a vender, se van a negociar para rescatar todo ese recurso que pues estos fulanos indignos veracruzanos y mexicanos pues creyeron que, no sé qué pensaban cuando saqueaban, se enloquecieron. Más bien yo considero que eso fue, porque ya ven la expresión de Karime Macías, eso de que me merezco esto y más, o soy merecedora de esto y más. Bueno, pues ya es una gente ya que estaba desquiciada por la misma ambición del poder, tanto político, gubernamental como económico. Y bien que el gobernador esté haciendo esto para precisamente tapar el paso y la boca a sus enemigos políticos, que por supuesto los tienen por montón, y más ahora que viene la sucesión del gobierno estatal el próximo año, la renovación del Congreso, donde sigue dándoles hasta por debajo de la lengua, porque, por cierto, a propósito, el Tribunal Judicial, el Tribunal Superior de Justicia del Estado declaró improcedente el amparo por violación a los derechos humanos que presentaron Juan Nicolás Callejas Roldán del PRI y Fernando Curi de la fracción Esquirola, porque según alegaban que se violaron los acuerdos tomados en la 64 legislatura cuando inició, para irse rolando la presidencia de la Junta de Coordinación Política, donde tiene el PAN al diputado local Sergio el Bailador Hernández, y el Tribunal Superior de Justicia llegó a la conclusión que es improcedente
ese reclamo, porque pues el que tiene mayoría y que no tiene nada que ver que al inicio de esta legislatura se hayan acordado esa rotación de la presidencia de la JUCOPO, Junta de Coordinación Política, y que pues el PAN tiene mayoría, lo sabemos, se los dijimos cómo fue que conquistó, atrajo a tránsfugas del PRI como Regina, la hija de Cirilo Vázquez Lagunes, y Basilio Picasso, también del PRI, que estaba en la fracción Esquirola y saltó cual chapulín para el PAN, que tenía 19 diputados locales. Con esos dos tránsfugas del PRI sumó 21, y el reglamento señala que la fracción que cuente con más de 20 de los 50 que integran la legislatura estatal tiene ya automáticamente mayoría y no puede ya trasladar la presidencia de la Junta de Coordinación Política a otra fracción. Y hoy compareció allá en el Congreso de la Unión el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el más avanzado francotirador del PRI a la candidatura presidencial del 2018, José Antonio Meade Curibreña, que fue a comparecer con motivo, pretexto o razón de la glosa del quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto. Y oigan ustedes, se metió hasta la cocina, porque si hubiese dicho que no iba, nadie de la oposición se hubiese puesto al brinco y reclamado: tiene que comparecer porque es su obligación, y si no viene vamos por él. Ya ve cómo se ponen, ¿no? Ya ahorita Rocío Nale ya por ahí presentó un amparo contra la designación de Raúl Cervantes, que no pase de Procurador General de la República a Fiscal General de la República. ¿Y saben cuándo va a proceder eso? Nunca, pero pues ya es un escándalo, ¿no? Ya la cosa mediática enseguida, que es lo que mueven, pero si finalmente es puro jarabe de pico, porque no les alcanza, vaya, para que esto llegue a feliz término. Y sería extraordinario que todos los partidos hicieran propuestas saludables, positivas, para la buena marcha del país y en aras del fortalecimiento democrático, pero juegan nada más a insultarse, a estorbarse, y todo queda igual. Entonces ahí José Antonio Meade, decíamos, se metió hasta la cocina, cortó oreja y rabo, porque se dio vuelo hablando de las bondades de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto. Incluso también les avisó que el presupuesto de egresos del próximo año va a tener que ser reajustado en algunos rubros, precisamente por la situación de los vaivenes de la paridad del peso con el dólar, y también por la reconstrucción que hay que hacer por los sismos del 7 y 19 de septiembre, donde la partidocracia es omisa. Allá, gobierno, a ver tú cómo le haces, yo aquí estoy con mi negocio y no le doy a los damnificados, a los afectados, ni un solo centavo, porque este es mi dinero. Y pues así es esta historia. Pero nos llamó la atención esta comparecencia de José Antonio Meade, decíamos, en un momento clave para el futurismo político, porque no hay duda que es la mejor carta que tiene el presidente Peña Nieto, porque está muy bien empapado, conocedor pues de las finanzas públicas federales, que es la columna vertebral del país, y por el otro pues está muy bien el ánimo del empresariado, porque ha llevado en buena forma el manejo de las finanzas públicas nacionales. Y por el otro, pues ya hasta el expresidente Fox, les comentábamos ayer, ya se reunió con él, y en fin, llegó en el momento preciso
cuando el PAN está acusando al PRI que es el culpable de la fuga de Margarita Zavala, que por cierto hoy ya presentó su formal registro como candidata independiente o precandidata independiente a la presidencia de la República, y allí en un improvisado meeting pues leyó su credo de lo que para ella es o sería llegar a gobernar a este país. Le llamamos la hija desobediente, que se opuso a las canalladas de Canallita, el líder nacional del PAN, como su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. También se le llegó a decir el hijo desobediente, porque se reveló también en el 2006, cuando la nominación del PAN, e incluso pasó por su propio querido maestro, ese gran pensador mexicano, y una de las mejores cartas que ha tenido el PAN en su historia, el yucateco Carlos Castillo Peraza. Y pues les vamos a recomendar que estén pendientes. Vamos a publicar en estos días en nuestra página, y a ver en qué medio de impreso pues les interesa nuestro trabajo de investigación periodística hecho allá en Catemaco, donde narramos la historia de los 11 años que Jorge Alberto González Azamar ha gobernado a ese municipio en 3 diferentes periodos, uno abanderado por el PRI, otro por el PT y este por el desaparecido AVE, y de cómo incluso presume que de haber ingresado al libro de récord Guinness, sobre todo en el pueblo, y de muchos pueblos, de muchos municipios, por haber alcanzado 3 veces el cargo más importante al que puede aspirar un habitante de un municipio, ser el alcalde. Y tiene una serie de connotaciones este reportaje, sobre todo en el aspecto de el medio ambiente, de cómo se ha contaminado ese bello cuerpo de agua que es el majestuoso lago de Catemaco, cómo se hizo una modernización del malecón ribereño con recursos que bajó para Catemaco el senador José Francisco Pepe Yunes Zorrilla, y cómo la obra ya muy nueva prácticamente registra ya deficiencias por la mala calidad de la construcción y de los materiales allí empleados. Ya hay fisuras en las losas, y dentro de poco pues serán baches o socavones, porque todo se hizo pensando en cómo gastar menos para robar más. Y allí mismo se puso a construir unos locales para la venta de artesanías a nombre de prestanombres, válgase la redundancia, también unos baños, y en uno de ellos tuvo que tirar un añoso árbol de amate frondoso que daba una sombra extraordinaria. Pues no le importó, pero he aquí que dicen no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre. Pues a él, comprando el voto como ustedes quieran, lo eligió el electorado. Pero por el otro lado, en todas estas situaciones que está haciendo de contaminación, invasión de la zona federal, porque ha comercializado, ha vendido las playas de Catemaco, las mejores playas, empezando por la comunidad de La Victoria, que está bajando a Catemaco ya. Ahí está en esa zona donde ya agarran las rectas para ir a Catemaco, y toda esa zona, y pasando por el Tega, el lugar donde según la leyenda se apareció la Virgen del Carmen, porque ahí hay una cueva donde hay una piedra donde se ven lo que son o quieren ser o quieren ver como las huellas de los pies
de la Virgen del Carmen, que allí se habrá aparecido. Bueno, en toda esa zona, en todas las playas, Playa Hermosa, en Espagoya, en el Azuzul, también ahí un lugar precioso donde se producía, la laguna producía camarón, tegogolo y todas las especies, y llegaban aves migratorias ahí, de cómo los mismos peces llegaban a desovar ahí. Bueno, todo eso está invadido ya por posilgas que quieren ser restaurantes y terminan convertidos en cantinas. Y la contaminación, sobre todo, que afecta ya a pescadores, restauranteros, a hoteleros, taxistas, es más, hasta los mismos brujos ya se quejan que pues ha bajado la demanda, porque ya la gente gustaba ir al pueblo, como a esos paseos de pueblo, y llegar al pueblo, ir a ver a la Virgen o ir a ver a los brujos, porque algunos le apuestan al bien y al mal, pero también ir a un paseo en lancha, llegar a la playa, y incluso en el mismo pueblo. Yo recuerdo de niño, el paseo era irse la familia al lago, a la orilla, llevar la comida, comprar pescado, hacer la fogata, e incluso uno mismo como joven ir ahí, sacar el tegogolo, lavarlo, llevar el tomate, la cebolla, el chile, preparar la salsita y ahí mismo con una chelita disfrutarlo. Eso se acabó. La producción del lago de Catemaco ha venido a menos por tanta contaminación. Y de esto y más, además de que es un terrateniente urbano ya, porque incluso se dio el lujo, además de, dice él, entrar al libro de récord Guinness, fundar una colonia en terrenos de su propiedad, ponerle su nombre. Ya inmortalizó su nombre con una colonia que compró con recursos, por supuesto, del propio pueblo. Y pues hoy está en la tablita porque gobierna alguien que se llama Miguel Ángel Yunus Linares, y dice que no perdona ni olvida a los saqueadores de los recursos de Veracruz, ya sea desde el Palacio Estatal o desde los 212 palacios municipales. Mucha historia que contarles respecto a esto, y es tal su fama que ahí lo narramos, que en las 3 veces que ha sido alcalde ha tenido problemas, pero les decíamos, el Orfis de antes, el propio Congreso, pues de cómo no, las auditorías que vendía Mauricio Audirac Murillo, que fue el titular del Orfis, que las vendían y todo lo arreglaban para tapar malversación de fondos y solventar las observaciones que le hacía esa instancia o el propio Congreso del Estado. Y fue diputado local. Bueno, pues cuando terminó su gestión como diputado, acabó hasta con la quinta de los mangos. Se llevó computadoras, se llevó libreros y hasta las cortinas del cubículo, y lo persiguieron, lo obligaron a regresarlos, y el día que fue a entregarlos le pusieron marcaje personal para que no se llevara algo que se le hubiese olvidado, como suelen hacerlo nuestros malos gobernantes y peores políticos. Así está. Creo que esto ya estará en nuestra página a más tardar pasado mañana. Estamos afinando algunos datos que nos hacen falta, y lleva fotografías de todo lo que vimos por ahí, cómo está la situación, y algunos testimonios del pueblo al que Jorge Alberto González Azamar no ha querido escuchar, y craso error, porque lo sabemos cómo es la consigna ciudadana, de que cuando el pueblo dice que es de noche, hay que encender las farolas, aunque sea de día. Por hoy es todo. Nos despedimos con este concierto en la llanura, en una ejecución de arpa, nuestra extraordinaria y querida, admirada arpa veracruzana, porque pues tenemos muy excelentes ejecutores. Hasta aquí llegamos con la emisión número 182 de Política a la Mexicana, correspondiente a este 12 de octubre, para nosotros el Día de la Raza. Nos vemos mañana, Dios mediante. Fíjense ustedes que mañana cumplimos 6 meses de Política a la Mexicana, y ya estamos por los 250,000
por ahí vamos, ya acercándonos. Yo creo que mañana ya los logramos. Gracias a ustedes, gracias por compartirnos, gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes. Y a propósito, les sugerimos que nos propongan algunos temas que abordar aquí, y con todo gusto, si podemos hacerlo, por supuesto, lo haremos para pues establecer esta interacción con ustedes, que es a quienes nos debemos, porque el periodismo solamente así funciona, teniendo interlocutores, ya sea en la radio, en la televisión, en los medios impresos, y ahora a través de esta maravillosa autopista de la internet. Gracias, mil gracias nuevamente, como siempre. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.